Bien, buenas tardes a todos. Nuevamente, pues bienvenidos a esta sección que presentamos cada mes. Como ya saben, esta sección está hecha con la intención de mantener la mejora constante de nuestra aplicación, ¿sí? De mantenerlos informados también con respecto a las nuevas características o corrección de detalles que surgen en el sistema. Entonces, esa es la intención de esta presentación. Como la mayoría de ustedes ya saben, se hace cada jueves primero de mes, ¿sí? En este caso, pues tocó hoy el día 6 de enero. Bien, pues vamos a iniciar ya una vez que ya aquí Mario pues, nos apoyó haciendo la introducción. Vamos a iniciar directamente con los temas que vienen dentro de esta presentación de ¿Qué hay de nuevo? Bien, voy a poner aquí mi presentación. Voy a iniciar mi presentación. Bien, en el tema de la versión de escritorio, en esta ocasión no tenemos cambios, ¿sí? No hemos sacado todavía una versión nueva. Ya estamos a punto de sacar la nueva versión 2022, pero pues todavía estamos en proceso de sacarla. Entonces, de momento, en esta ocasión no vamos a presentar cosas nuevas en esta versión de escritorio. Ya una vez que tengamos que saquemos ya ahora sí ya la versión liberada, pues ya vamos a presentar ahora sí los cambios que se hayan hecho a la misma. Bien, en el tema de la versión web, eh, como pues ya se los hemos venido comentando, actualmente lo que estamos nosotros haciendo es trabajando sobre la versión web más que nada, para tenerla completamente funcional como la tenemos en la versión de escritorio y además con nuevas características. Eh, la, el objetivo pues es trabajar nada más ya en un futuro con la versión web que pues, nos aporta más beneficios por ahí, más rapidez, etcétera. Entonces, pues poco a poquito vamos a ir agregando las nuevas características que tenemos en la versión de escritorio y pues también poco a poquito vamos a ir dejando lo que es la versión de escritorio en este caso. Bien, la primer eh, mejora que les voy a presentar el día de hoy es que en el expediente de los proyectos, o sea, de un proyecto en particular más bien, se agregaron las vistas de las diferentes clases de proyectos que se manejan en el CRM. Ustedes saben que hay en las clases que es de oportunidades, la clase que es órdenes de trabajo y una tercera clase que son los proyectos que no encajan dentro de estas dos clasificaciones. Entonces, en el expediente del proyecto no se manejaba las vistas de los demás proyectos por el motivo de que pues no tiene que ver, digamos, hasta cierto punto mi oportunidad, digamos, mejor con la orden de trabajo. O sea, no hay relación. Actualmente en el sistema no hay relación. Una oportunidad es completamente paralela a una orden de trabajo o a cualquier otro tipo de proyecto. Entonces no había relación, pero pues por ahí hubo algunas peticiones de los usuarios en la que se solicitaba pues que cualquier proyecto que uno abriera aparecieran esas vistas para tener la información ahí en pantalla nada más. ¿Sí? No tanto porque tuviera relación. Por ejemplo, yo aquí en pantalla tengo ahorita la oportunidad 140, aquí el asunto dice prueba, entonces pongámosle que el asunto es una cotización, digamos. Entonces, aquí me van a aparecer los proyectos, ¿sí?
en las diferentes vistas los proyectos en general del cliente, ¿sí? No es tanto de la oportunidad en este caso. ¿Sí? Se agregó aquí porque el usuario quería tener presente aquí en pantalla los demás tipos de proyectos que están ligados a este cliente. ¿Sí? Entonces, digamos que no tiene que ver a lo mejor, pero es una característica que se agregó y que pues hasta cierto punto pues es bastante funcional. No tengo que salirme de mi ficha de la oportunidad para poder visualizar qué oportunidades tengo con este mismo cliente o qué órdenes de trabajo, ¿sí? O de cualquier otro tipo de proyecto como es en la tercera opción acá en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, sí da ventaja, tenemos ahí la información en pantalla y no tenemos que estar cambiando entre fichas. Entonces, esta es una de las mejoras que se están agregando al sistema. Otra mejora es que en la parte de los parámetros, en el menú de procesos, en esta parte perdón, lo que se venía manejando era las etapas, ¿sí? La configuración de las etapas. Sí, por eso le llamamos proceso. Es la configuración de las etapas de cada tipo de proyecto que se maneja en el sistema. ¿Sí? Pero anteriormente nada más aparecía lo que son las etapas de las oportunidades y de las órdenes de trabajo. A lo mejor aquí todavía no les pudiera quedar claro. Me salté la explicación, por decirlo de alguna manera. Yo estaba ahorita obviando, digamos que ya ustedes tenían conocimiento de esto, pero creo que todavía hasta la fecha hay algunos de ustedes que no conocen este tema de las clases, de la clasificación de los tipos de proyecto. Se la voy a explicar ahorita rápidamente para que entendamos esto. Dentro de los proyectos que tenemos o que manejamos en Zeus, tenemos tres clases. La clase de oportunidad, ¿sí? Que pueden ser diferentes tipos de proyectos. Por ejemplo, uno que yo le llame oportunidad nada más, otro que se llame implementación a lo mejor, este, venta de productos, no sé. Y como ustedes le quieran llamar a los tipos de proyectos que vayan a crear, pero estos quedan dentro de una clase que es oportunidades, ¿sí? Hay otra clase que es las órdenes de trabajo. Ahí pueden incluir todos los proyectos que sean órdenes de servicio, tickets, órdenes de trabajo como tal, o el nombre que ustedes le quieran dar y la configuración que ustedes quieran hacerle a cualquier tipo de proyecto, ustedes lo pueden clasificar como orden de trabajo también. Entonces, además de eso, de esas dos clases, teníamos en el sistema o tenemos en el sistema una que en la versión de escritorio se le llama otros. La configuración se venía haciendo normalmente en la versión de escritorio. Entonces le llamábamos o le llamamos otros. ¿Sí? O sea, cualquier otro tipo de proyecto que no encaja dentro de órdenes de trabajo o de oportunidades. Eh, Anteriormente se venía considerando nada más en el sistema lo que son en web, en la parte web, estoy hablando de la parte web, las clases de oportunidades y órdenes de trabajo. La clase otros se podía visualizar en el sistema. Entonces, esos proyectos quedaban exclusivamente para manejarse en la versión de escritorio. Poco a poco se ha venido integrando estos proyectos de clase otros, le voy a llamar yo ahorita. Poco a poco se han venido integrando, se ha venido agregando pues las opciones de configuración. Por ejemplo, en este caso, ya ahora sí, habiendo hecho la explicación, aquí en esta ficha de los procesos, nada más estaban manejando los proyectos de tipo orden de trabajo y oportunidades. Ahora ya se agregó una tercer vista en la que se muestran los tipos de proyecto que no caben dentro de las otras dos clasificaciones.
Entonces, esto es otra de las mejoras que se hicieron. Como les decía, no podíamos configurar las etapas de estos otros tipos de proyectos desde web. Ahora sí ya lo podemos hacer con esta mejora que se hizo en esta sección. Bien, en el tema de los seguimientos estaba surgiendo un error que no era muy notorio. A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera se dieron cuenta. Hay errores que están ahí en el sistema, pero como llevan un cierto orden de pasos, digamos, para que se den, y normalmente pues el usuario no cumple con todos los pasos y no se nota, no se da uno cuenta que existe un error por ahí. En este caso, el error se presentaba cuando íbamos a abrir el expediente de una oportunidad, de cualquier tipo de proyecto, pues. En este caso, en el ejemplo, yo estoy poniendo un proyecto de tipo oportunidad, la oportunidad 140. Se agregó una ficha que se llama seguimientos, que ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Y dentro de esta ficha viene lo que es, ahora sí ya lo que son los seguimientos en general. Pero resulta que cuando nosotros abrimos la oportunidad, hacemos clic en seguimiento y luego vamos a la vista y le damos nuevo seguimiento, perdón, nos mostraba el error que estoy presentando aquí en el lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Que es un error no controlado, digamos aquí en este caso. ¿Sí? Cuando ustedes iban desde la ficha de portafolio, sin problema, ustedes le daban clic en nuevo seguimiento y no había ningún error. Si entran a la ficha o al expediente del cliente, también ahí viene el tema de seguimientos. Le daban clic en nuevo seguimiento y no pasaba nada. O en la barra de acceso rápido en la parte superior. O sea, desde cualquier punto donde ustedes quisieran hacer un seguimiento, no había problema. El problema es aquí nada más en las oportunidades y en la ficha de seguimientos. ¿Sí? Entonces, ese error ya está corregido. Si ustedes ahorita intentan hacer esto de este proceso de abrir una oportunidad, luego ir a la ficha de seguimientos y darle un nuevo seguimiento, ya no les va a mostrar el error. ¿Sí? Ahorita, actualmente, en este momento, se subió la actualización solamente al nuevo servidor, al servidor que es crmzeus-app.com. En el servidor de zeushelmi.com, que le llamamos nosotros el servidor anterior, todavía no se ha hecho la actualización. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace unos días tuvimos un problema con nuestro servidor. Entonces, en lo que se restableció el servicio, se subió al nuevo servidor la actualización, ¿sí? Porque ya teníamos que sacar pues esta actualización. Entonces se subió al nuevo servidor, pero en la parte del servidor anterior no se ha hecho. Ya está programado para subirse en estos días y que ya estén en ambos servidores, esté funcionando las mismas características. Como les digo, actualmente en el de SourceHelp no viene esta actualización, estas correcciones o nuevas características no vienen en el servidor de SourceHelp.com. Les comento esto pues porque a lo mejor ustedes quieren hacer la prueba de esto y en este servidor anterior pues no van a poder hacerla. En donde sí van a poder checarlo es en el nuevo. Bien, también en este caso, perdón, en el tema de las cotizaciones, ya más hablando de los pedidos que vienen de una cotización, en integración con Compaq, anteriormente se estaba enviando los pedidos a la base de Compaq, ¿sí? Y los podían consultar
desde este sistema administrativo. Pero por ahí nos reportaron que estaba sucediendo un detalle de que cuando le daban clic en vista previa o vista preliminar, no recuerdo bien cómo viene, estaba mostrando un error y no se mostraba la vista previa. Esto cuando se hacía, se trataba de hacer la vista previa desde el sistema administrativo de Compact. Ya en Zeus ya habían mandado el pedido y todo, ya nada que ver, digamos, Zeus. Al abrir ustedes Compact y darle clic en ese pedido y hacer clic en vista previa, marcaba el error Compact. Entonces, esto es por un dato que no se estaba escribiendo al momento de mandar el pedido, pero también nos dimos cuenta de que estaban surgiendo, que estamos haciendo otras afectaciones en el tema de los campos. ¿Sí? Entonces, lo que se hizo temporalmente es que ya nos está enviando el pedido a Compact. Sí, pues obviamente para proteger la información en esa base de datos. Eh, en este caso lo que se está haciendo es marcar el, el pedido, perdón, la cotización se marca como por aplicar. ¿Sí? Esto se manda ese estatus a lo que es la base de datos de Zeus y en un procedimiento que se está agregando en nuestra base de datos de Zeus, en la versión de escritorio, estos pedidos ya se van a poder aplicar, pero temporalmente solo se están marcando como por aplicar. Bien, en el tema del expediente de los proyectos, que es lo que le estaba comentando hace un momentito, se agregó una ficha que se llama seguimientos. Eh, Este fue un requerimiento también de ustedes mismos, pues de los usuarios, en donde querían ver agrupado, digamos, lo que es todo el tema de seguimiento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las tareas que se agendan, cuando completamos la tarea, pues generamos un seguimiento. A lo mejor hacemos algunos comentarios o algo, necesitamos comentar cosas en cada oportunidad pues, que tenga que ver o que tenga que saber cualquiera de los otros usuarios. Entonces, se agrupó en esta ficha lo que son las tareas, la vista de tareas, la vista de seguimientos y una nueva vista, una nueva característica que son comentarios en la oportunidad. Sí, aquí nosotros vamos a poder ir agregando esos comentarios y pues va a aparecer ahí quién fue el usuario que hizo el comentario y la fecha y hora en la que lo agregó. Entonces ahí en esa sección se va a poder comentar, o sea, cualquier dato que ustedes crean que es conveniente que los demás usuarios puedan consultar, esa información que es importante que los demás usuarios tengan, la pueden poner en esta sección de comentarios. Entonces, en esta ficha se concentraron se agruparon esas tres vistas. Obviamente se quitaron de la ficha de general. ¿Sí? Nada más se movieron hacia este otro lugar, hacia este otro apartado. Estas vistas, como ustedes saben, son relacionadas exclusivamente con la oportunidad de la que estamos hablando, o sea, el expediente. La oportunidad en este caso es la 03, digamos. No son comentarios o seguimientos en general. Esto es nada más de esta oportunidad, digamos, que la que yo tengo aquí abierta en esta imagen. En el caso del expediente de la organización o del cliente prospecto, como ustedes le quieren llamar, se hizo lo mismo. ¿Sí? Se agruparon estas vistas, se agregó la sección de comentarios, pero en este caso lo que se muestra, la información que se muestra es los seguimientos en general
las tareas en general, los comentarios en general que se hacen para este cliente. Si estamos hablando de seguimientos, son los seguimientos que se están generando en todas las oportunidades, por ejemplo. ¿Sí? En el desarrollo anterior, pues lo que se ve en esa parte de seguimientos o de tareas es exclusivamente de esa oportunidad, de esa orden de servicio, de ese ticket. ¿Sí? Nada más exclusivamente de eso. En el caso del expediente de la organización, aquí se ve todos los comentarios, todas las seguimientos y tareas que se tengan en cada uno de los diferentes tipos de proyecto que se manejen o que estemos nosotros trabajando actualmente con este cliente. Entonces, aquí es en general en relación al cliente, sin importar el tipo de proyecto o el proyecto en sí. Y en la otra, pues es nada más de lo que es el puro, lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, esta ficha se agregó en los dos expedientes que manejamos en CEOs, el de organizaciones y el de proyectos. Bien, en el caso de las tareas, voy a ver un poquito aquí porque ya me está tapando. Ok, en el caso de las tareas, se actualizó el tema de los derechos del usuario. O más bien no se actualizó, se está aplicando, se está tomando en cuenta, ahora sí, se está validando lo que son los derechos del usuario en el tema de tareas. ¿Sí? En este caso, pues es más que nada, vamos, digamos, por partes, vamos poco a poco. En este caso se está tomando en cuenta lo que es el derecho de modificar y de eliminar este, eh, tareas o también proyectos. ¿Sí? En este caso yo estoy mostrando el tema de las tareas, pero también se está aplicando para el tema de los proyectos, que es, o cómo funciona esta parte, más bien, si el usuario tiene desactivado el derecho en la versión de escritorio, ya saben que la configuración de los derechos del usuario es en la versión de escritorio. Si este usuario tiene desactivado el derecho de poder modificar tareas o de poder modificar proyectos, se va a desactivar el botón de guardar. Hay otros campos también que se desactivan aquí en en la ficha, en el formulario, digamos, de la edición de las tareas. Se desactivan casi todos. Sí, pero hay unos que aún así siguen activos. Por ejemplo, el tipo de tarea, llamar, a lo mejor por acá las fechas, se pueden modificar, digamos, aquí en el formulario, pero no se guarda el cambio, ¿sí? Porque no se guarda hasta que le demos en el botón de guardar. Y como el botón de guardar está desactivado, pues no es posible guardar las modificaciones que se le hagan a las tareas de otros usuarios. Bien, esto es en el tema de modificar tareas de otros usuarios. ¿Sí? Igual en el tema de eliminar, el derecho en el usuario de eliminar, en este caso no se deshabilitó el botón. El botón sigue habilitado, pero cuando ustedes le dan clic no reacciona la ventana. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, no se puede eliminar y no se puede guardar las modificaciones que se hagan a las tareas de otros usuarios. Entonces, esta es otra de las nuevas características, otra de las cosas que ya estaban en la versión de escritorio, que no se habían contemplado todavía en la versión web, pero que como les digo, poco a poco pues vamos avanzando en el tema de homologar todas las características de la versión de escritorio con la parte web.
Bien. También en el tema de los proyectos, anteriormente, cuando nosotros configuramos nuestros proyectos, nosotros le podemos decir en la configuración si queremos que se pueda ligar una organización al proyecto, eh, una organización de las que le llamamos dependientes, de las que tenemos configuradas en la versión de escritorio. Por ejemplo, que ya tenemos esa característica también en la parte web. Eh, También, por ejemplo, el tema de los equipos. Aquí en esta pantalla dice equipo. A lo que me refiero es a los recursos en general. Tenemos, como ustedes ya saben, que manejamos recursos en el sistema. ¿Qué son los recursos? Pues si una empresa maneja equipo de cómputo, si maneja software, vende software, pues, no sé, una empresa que renta grúas, esos recursos precisamente son las grúas, son las computadoras, son los monitores. En este caso, en la venta de software, pues es el CRM, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le llamamos recursos. Y se le puede nombrar o configurar el nombre como ustedes quieran. En este caso, en esta imagen que yo le estoy presentando, aparece como equipo. Entonces, son temas de configuración de los proyectos. Pero en este caso hay una configuración en particular de la que les quiero hablar, que es la configuración de que se pueda agregar una dirección en el proyecto, ¿sí? Como se hace en la cotización. Por ejemplo, la cotización cuando hacemos la cotización, ya cuando se va a mandar el pedido, para que tengamos la información de a dónde se va a mandar la mercancía, por ejemplo, agregamos un consignatario, una dirección extra, digamos. Además de la que ya tiene el cliente, se puede seleccionar una dirección para especificar que ahí se van a entregar los productos. Es el caso muy parecido en el caso de los proyectos. ¿Sí? Este proyecto, digamos, se va a manejar en esta cierta dirección, digamos. Entonces nosotros podemos especificar si todo lo referente al proyecto se va a trabajar en la dirección principal, que para lo cual no necesitamos poner el campo de dirección en este caso, o bien se va a hacer en una dirección alterna. Si no tenemos registrada la dirección, la podemos registrar en este mismo apartado, ¿sí? Pero el desarrollo que se hizo en este caso fue una corrección, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos hablando de un cliente, no hay problema. Podemos registrar diferentes direcciones. ¿Sí? En el caso de un prospecto, no podemos registrar direcciones. No existen, en el caso del prospecto, no existen lo que le llamamos en Zeus los consignatarios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros abríamos un proyecto de cualquier tipo, digamos, pensamos en una orden de servicio, por ejemplo, que tenemos configurada para que le podamos agregar una dirección. Cuando nosotros abríamos un proyecto para un prospecto, nos aparecía el campo de dirección habilitado, obviamente porque lo teníamos configurado para que apareciera y pudiéramos ingresar ese dato, pero no era correcto, porque como les digo, no se pueden registrar direcciones en los prospectos. Entonces, cuando nosotros queríamos tratar de seleccionar una dirección o agregarla, el sistema nos marcaba un error. ¿Por qué? Porque no se podía. Entonces, a lo mejor para muchos también pasó desapercibido, que no se maneja mucho esta configuración, entonces no lo notaron, pero ahí estaba el detalle. Entonces, se hizo esta corrección. Cuando se trata de un prospecto, y también se les hace la aclaración para que ustedes lo tengan en cuenta. Si ustedes hacen la configuración, así como les comento, de algún tipo de proyecto, y de repente ven que a veces aparece la dirección o el campo para que agreguen la dirección y a veces no, entonces hay que tomar en cuenta si se trata de un prospecto o si se trata de un cliente.
¿sí? Si no aparece, lo más seguro es que se trate de un prospecto. Entonces nada más chequen en el apartado más, en los primeros campos en donde viene el nombre del cliente o la organización y ahí dice prospecto o dice cliente. Entonces, cuando ustedes vean prospecto, obviamente no va a aparecer el campo para que le pongan la dirección. ¿Sí? Cuando ya se trate de un cliente, pues sí va a aparecer, porque en ese caso sí es posible. Entonces, esa es otra en este caso, una corrección que se hizo en el tema de los proyectos. También en el tema de los proyectos y también en los prospectos se estaba dando un error, un mensaje de error cuando se trataba de dar de alta un nuevo prospecto o bien un nuevo proyecto. ¿Sí? Esto es porque se agregó un campo. En el caso de las organizaciones, se agregó un campo que es descripción larga. ¿Sí? Es una nota que acepta muchos caracteres. Entonces, se agregó, pero con los cambios que se hacen en el tema de Firebird, eh, pues no habíamos tenido problema. Pero de repente apareció este mensaje y es por el tema de actualizaciones de Firebird. El campo de descripción larga se está utilizando un campo que en teoría eh, es un campo de tipo memo, digamos. Los campos memo o creo que se llaman doble, este, son campos que aceptan hasta cierto punto caracteres ilimitados. Y en este caso, la información que se tenía de este tipo de campo es que podía aceptar hasta una cierta cantidad de caracteres. Y pues se utilizó este tipo de campo para pues, que alojara toda esa información. Pero con los cambios que surgieron, resulta que ese campo cambió el tamaño o la cantidad de caracteres que acepta. Entonces, cuando se excedía de la cantidad, nos aparecía ese error. Como les comento, hay errores que pues, no nos damos cuenta porque no se da eh, las condiciones para que aparezcan. Este es, por ejemplo, otro de ellos, que está ahí o estaba ahí, pero no nos dábamos cuenta porque normalmente en una nota no agregamos muchos caracteres. Sí, esto es cuando una empresa pues sí necesita manejar una gran cantidad de información en un cierto campo, pues ahí sí se notó y estaba apareciendo ese error. Entonces se hizo la corrección, ya se cambió el tipo de campo y ya se aceptan, ya no se marca el error. ¿Sí? Se cambió para que el campo aceptara nada más la cantidad de caracteres que acepta ese tipo de campo actualmente, y ya no hay ningún error y se puede guardar sin problema el prospecto o el proyecto que se está trabajando en ese momento. En el tema de las tareas, se agregó también lo que es el tema de las notificaciones. Anteriormente, o más bien en un principio, las notificaciones pues solo las manejábamos en lo que es el tema de la cotización y pues no es tanto como la notificación, el tema de la cotización, más bien es que mandas el correo para mandar el PDF de la cotización. Y en el tema de los proyectos, ahí sí se le pueden llamar notificaciones, que es obviamente puedes mandar un correo con la notificación de que se generó ese proyecto, digamos. En el caso de los seguimientos, también ya lo habíamos agregado y se podía mandar ese correo con la notificación a los participantes que nosotros designemos para que reciban la información
de lo que se está haciendo con respecto a un cierto proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se agregó en este caso, ya también en la parte de las tareas, ya se dispone de las notificaciones. Eh, Tanto para las notificaciones en las tareas, como para las demás partes del sistema que les acabo de mencionar, el- se pueden manejar también lo que son los formatos, ¿eh? También como con el caso de la cotización, podemos nosotros diseñar cómo queremos que le llegue la notificación a los participantes o bien a los contactos de la organización con la que estamos teniendo interacción. Entonces, eh, los formatos se modifican prácticamente de la misma forma como ustedes me imagino, ya han trabajado con ellos en las cotizaciones. ¿Sí? Se modifican de la misma forma. Si no tienen el conocimiento, en la página perdón, de soporte, ahí pueden encontrar un tutorial para que ustedes puedan editar los formatos. En general es lo mismo. Entonces, tenemos el artículo o el video para que ustedes puedan modificar el formato de cotización. Sí, como les digo, en general es lo mismo, nada más lo que podría cambiar en cierto caso es las etiquetas que se manejan para mostrar la información. Entonces, en ese caso vamos a estar actualizando nuestros artículos del blog con la información de qué sería o cuáles serían las etiquetas que se manejan para cada uno de los formatos. Entonces, ustedes pueden decidir cómo personalizar su formato y cuántos tipos de formato pueden manejar. Como les digo, es el mismo caso que la cotización. Ustedes deciden si lo muestran como pedido, si la muestran como cotización, si la muestran en color naranja, etcétera. Entonces, ustedes pueden manejar diferentes formatos para los diferentes tipos de tareas, por ejemplo, que tengamos en el sistema. A lo mejor quieren manejar un formato para las llamadas, a lo mejor hay un formato diferente para el envío de correo, eh, para la generación de cotizaciones, etcétera. Entonces, ustedes pueden decidir cuántos formatos pueden manejar. Eso es, hasta cierto punto es ilimitado. Ustedes deciden 10, 20, 30 diferentes tipos de formatos. Ustedes pueden agregarlos, subirlos. Recuerden que el subir los formatos se hace desde la versión de escritorio. ¿Sí? Bueno, para avanzar vamos a dejar aquí este tema. Nada más les comento pues que ahí está en la página de Sermeseus. Ahí pueden encontrar ustedes el tutorial para la modificación de los formatos y cómo se suben al sistema. Es la misma forma, obviamente nada más hay que seleccionar dentro el- ¿cómo se llaman? Dentro del tipo de formato que se está manejando, pues si es de proyectos, si es de cotizaciones, pero la forma de manejarlos es exactamente la misma. También en el tema de las cotizaciones, en este caso, en cuanto al formato, eh, ya se pueden manejar lo que son los campos de los recursos. ¿Sí? Anteriormente, digamos en un principio, la cotización se manejaba nada más con la información principal de la cotización. ¿Sí? La vigencia, las condiciones, el nombre del cliente, todo lo que es los campos básicos de una cotización. Ya los campos extra, ya que se personalizan para cada empresa, por ejemplo, los campos que vienen del proyecto al que está ligado la cotización, del recurso, ¿sí? Al que también puede estar ligado la cotización a través del proyecto, ¿sí? Entonces, todos esos campos
se han venido agregando poco a poco en el formato de cotización. Si ustedes revisan por ahí los artículos anteriores, pues se van a dar cuenta que se van presentando, que se van agregando campos diferentes cada vez. Cada vez se puede tomar más información en el tema de las cotizaciones. Obviamente, no significa que porque se agregó el campo o más bien la información del recurso, no significa que este va a aparecer automáticamente en su formato. ¿Sí? Esto es cuestión de configuración, cuestión de personalizar cada quien los formatos. Aquí ahorita en la imagen que yo les estoy mostrando, pues se ve nada más lo que es la información general. ¿Sí? Esto es pues obviamente con el objetivo de lo que les decía, de que ustedes vean que el formato se presenta tal y como está, digamos aquí, y ya dependiendo de las necesidades de cada empresa, se agregan los demás campos. Por ejemplo, tenemos una empresa que maneja el tema de los campos del proyecto. Sí, en los proyectos agregan campos particulares, por ejemplo, por ejemplo, las órdenes de servicio, que se trata, digamos, de un carro, por ejemplo, que tiene problemas, digamos, en una puerta, y ustedes agregan toda esa información en campos particulares del proyecto, digamos. Este, no sé, un campo particular que se llame falla, digamos. Y ustedes ahí le ponen la puerta del lado derecho rechina o no sé. Y luego otro campo que ustedes le pongan solución. Eh, se le puso aceite o se le cambiaron las bisagras o no sé. Entonces ya tienen dos campos particulares ahí. Entonces, en el caso de estas empresas que manejan órdenes de servicio, en el formato de cotización agregan esa información y además muestran las refacciones que utilizaron. Estas vienen en el caso de la cotización. Entonces, para que se pueda tomar esa información o recabar esa información junta, se tiene que imprimir desde la cotización. ¿Sí? De esa manera, la cotización está ligada a un proyecto, ¿sí? Y lo que van a tomar son los campos particulares de ese proyecto. Obviamente, si la cotización no está ligada, si la cotización está sola, no van a poder tomar información de los proyectos, aunque las hayan configurado, o más bien, aunque les hayan configurado campos particulares. Sí, obviamente, pues no hay nada que relacione esa cotización a ningún proyecto. Entonces, aunque ustedes aquí agreguen, digamos, en su formato, que aparezca la información de la falla, digamos, pues obviamente si no hay un proyecto ligado, no existe el campo particular, no existe la información del campo particular y no se va a mostrar nada en el formato. Entonces, esto es cuestión de personalización, como les digo, y en este caso el campo o los campos que se agregaron son los del recurso. La forma de agregarlos, pues se va a publicar por ahí en el artículo en el que vamos a estar subiendo la información ya específica de cada uno de los formatos. De momento, pues les comento que se agregan con lo que es el nombre del campo y con un prefijo que es INB, guión bajo y el nombre del campo. En este caso, los campos del recurso. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como pueden agregar y modificar o personalizar sus formatos. Bien, por último aquí les muestro otra de las nuevas características por ahí que ya se agregaron, que es que se agregó una validación para el tema de remisionar los pedidos. Este tema de remisionar pedidos solamente funciona con el sistema administrativo Microsoft. Entonces, anteriormente, eh, si el, ¿cómo se llama? Si el pedido no estaba saldado, el sistema aún así nos permitía
hacer la remisión de ese pedido. ¿Sí? Actualmente se agregó la validación para que si no está saldado, no se pueda hacer la remisión. Hasta el momento en que está saldado ya ese pedido, ya se puede enviar a remisión ese pedido. Entonces se agregó esa validación en el caso de la integración con el sistema administrativo Microsoft. Bien, pues esos son los nuevas desarrollos, las nuevas características, las mejoras que se hicieron este mes. No sé si por ahí tengan alguna duda o algún comentario que nos quieran hacer. De hecho, pues siempre les hacemos la invitación para que cualquier comentario que tengan, si es alguna sugerencia, pues en ese caso les pediría que nos apoyaran haciendo algún documento o algo y nos lo envíen a nuestro correo de contacto o de soporte, en ambos casos, @crmseros.com, para pues que nosotros podamos analizar esa sugerencia y podamos trabajar en ella. Si se trata de una duda o de algún comentario respecto a lo que vimos el día de hoy, pues con todo gusto se las podemos resolver ahorita en este momento. Sí, ¿qué tal, Gonzalo, de este lado? Una pregunta Hola. con respecto a los cambios fiscales que vienen ahorita con los catálogos de productos, catálogos de servicios, ¿se puede agregar desde la cotización? A ver, perdón, casi lo primero no te lo entendí muy bien, perdón. Pero con respecto a los catálogos de productos y de servicios que pide el SAT, las unidades de medida, ¿se pueden agregar desde la cotización en sí? De las unidades de medida se agregan en lo que es el producto, no en la cotización. Cuando se da de alta el producto o se modifica, en donde viene la parte de las unidades de medida, ahí se le da clic derecho, pero esto es en la versión de escritorio, ¿eh? Ok. En la versión web no tenemos todavía esta parte, pero en la versión de escritorio sí se puede agregar esa información. Ok, enterado. Gracias. Ah, ok. Ok, ¿algún otro comentario, una duda que tengan con respecto a lo que comentamos el día de hoy? ¿Y luego ya checaste lo de Miguel? ¿Sí lo contestaste esta? ¿Ya agregaron campos particulares? ¿No lo ves? Sí, no. Este tema de los campos particulares, no se ha agregado todavía. En los proyectos sí tenemos los campos particulares, pero en el tema de las partidas de la cotización no se ha agregado. Ya se tiene proyectado hacerlo, pero actualmente todavía no se ha hecho. En los proyectos sí, sí ya está. Bueno, Leo, déjame comentar algo con respecto a esto, ¿no? Ajá. Si quieres, cierra tu micrófono. ¿Listo? Bien. Bueno, obviamente nosotros hay muchos requerimientos y afortunadamente pues cada día piden más, hay más solicitudes de cosas que hacer. Nosotros tenemos una prioridad para empezar a hacer todo lo nuevo que estamos haciendo. Y una de las primeras cosas que hacemos cuando decidimos qué hacer es cuando tenemos una puerta en venta, o sea, es decir, una venta en puerta, mejor dicho, ¿no? Si alguien nos dice, oye, fíjate que tengo este proyecto, lo vamos a vender, pero necesitamos hacer que el campo particular. Entonces, ahí en ese sentido es cuando abrimos el caso, revisamos y ves si le damos una prioridad a eso. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita, por ejemplo, sí ha habido situaciones que nos han pedido lo de campos particulares, los hemos atendido de manera particular y hemos encontrado una forma de salir, de darle vuelta en eso, ¿no? Pero cuando existe nuevamente una venta, por ejemplo, Miguel, si tú tienes una venta en puerta y dices, oye, tengo un prospecto y quiero que tenga campos particulares y nos va a comprar tantas licencias, entonces en ese momento nosotros le ponemos una alta prioridad y lo hacemos y nos comprometemos a hacerlo
para ese fin, ¿sí? Entonces, normalmente es así como lo hacemos. Por ejemplo, acabamos de entregarle aquí a un usuario final que nos pidieron, no sé, como unas 10 cosas, y bueno, nos pidieron las 10 cosas, pero nos compraron una cantidad de licencias y se hizo todo lo que nos pidió. Entonces, esa es la manera en cómo le estamos agregando las cosas nuevas a la plataforma. ¿De acuerdo? Pues muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Pues gracias a todos. Gracias, Leo. Les mandamos un abrazo y estamos en contacto. Gracias. Bye. Gracias, Juanes.